buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le habla a su hermano en Cristo Carlos Delgado y en este video pues vamos a seguir estudiando las parábolas de Jesús. En esta ocasión vamos a estar viendo una parábola que se encuentra en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, versículos 28 al 32, y es la parábola de los dos hijos. Y dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús había venido presentando a sus discípulos series de parábolas, y ahora les trae tres parábolas para exponer y condenar a los líderes de los judíos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que habían venido a tratar de estorbar la enseñanza del maestro, según dice Mateo 21-23. Pero ¿qué os parece? Mateo 17, 25, 18, 12, 21, 28, 22, 17 y 42, 22, 66 presenta esta misma pregunta. ¿Pero qué os parece? He escuchado a algunas personas decir que hacerse cristiano es sinónimo de volverse tonto, porque se le quita la oportunidad de pensar y discernir. Pero estos versículos aquí citados muestran a Jesús pidiendo a sus oyentes que apliquen la lógica, que piensen, que razonen. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. En una empresa o negocio, si el empleado dice al jefe no quiero, al no cumplir con sus obligaciones laborales, simplemente lo despiden. En una familia no puede ser así. Cuando un hijo se revela, suele medirse con el amor, y esta parábola nos trae recuerdos y prácticamente todos los hijos a los cuales nuestros padres nos han pedido que hagamos alguna cosa y nos hemos negado, pero en algunos casos nos hemos arrepentido de habernos negado a obedecer y nos arrepentimos, y esta palabra viene del griego metamelomai, que significa lamentar, como enseñan otros pasajes como Mateo 27:32 y segunda de Corintios 7:8. Hoy en día los hijos crecen sin límites, ofreciéndoles todo, no se les garantiza nada, pero con Dios las cosas son diferentes. Él invita, sus hijos se rebelan, pero quienes recapacitan se dan cuenta de lo mal que se han comportado y entonces arrepentidos van. Y se puede pensar que este hijo viene a representar a los publicanos y rameras del versículo 31. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. Y pregunta al Señor: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús hace la pregunta a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo para que ellos, los culpables,
al contestar la pregunta o comentarla, se condenaran a sí mismos, como enseña Samuel capítulo 12 versículos 1 al 7. Y es que tal como hoy pasa, en aquel tiempo los líderes religiosos decían Señor, Señor, como enseña Mateo 7:21, pero no hacían la voluntad de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En el tiempo en que Jesús ministró en la tierra, la sociedad judía era dividida de acuerdo a ciertos principios y creencias, de tal manera que ésta se dividía en capas que ponían a unos en un estrato más alto y a otros en alguno más bajo, de acuerdo no solo a sus recursos económicos, sino también a su trabajo o pensamiento. En este caso los publicanos, es decir, israelitas que eran considerados traidores a su patria porque se habían convertido en colaboradores de los romanos en labores como cobrar los impuestos, ellos y además ellos inflaban esos precios para que les quedaran, o esos impuestos para que les quedara una buena ganancia. Es decir, que no solamente eran traidores, sino explotadores que se beneficiaban sabiendo que eran inmunes hasta cierto punto debido a tener la protección de los romanos. El otro grupo al que se refiere el Señor son las prostitutas o rameras, palabra en la que encontramos la raíz hebrea ZNH, aunque derivados de esta raíz también indican relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio. Por tanto, el término habitual que designa a la prostituta profesional que acepta un pago por sus servicios es zona, aunque quizás también puede aplicarse simplemente a la mujer que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, como enseña Levítico 21, 7 y 14. No existe en la Biblia, fuera de una referencia en Deuteronomio 23:17, equivalencia de prostitución masculina. Las prostitutas solían encontrarse en lugares públicos como en los caminos, como dice Génesis 38:14, Jeremías 3:2, o los lugares de peregrinación como enseña Oseas 4:13 y 14, pero también en algunas casas como enseña Jeremías 5:7. La actitud de la sociedad israelita hacia la prostitución fue negativa, pero pese a la legislación del Pentateuco destinada a proscribir esta institución, como vemos en Levítico 19:29 y Deuteronomio 23:17, parece haber sido tolerada. Aunque los sacerdotes no podían contraer matrimonio con prostitutas y sus hijas eran quemadas si se dedicaban a la prostitución, como enseña Levítico 21, 7, 9 y 14, estas exigencias no se aplicaban al israelita laico, que por tanto sí podía casarse con una antigua prostituta. Ahora bien, entendamos que el reino todavía no se había establecido, ya que Jesús aún no había muerto ni glorificado. Pero los pecadores arrepentidos iban con pasos seguros hacia el reino, porque creyeron a Juan, como enseña Mateo 21:32, es decir, como dice Mateo 3:6, y eran sumergidos por él en el Jordán confesando sus pecados. Y Marcos 1:4, sumergía Juan en el desierto y predicaba la inmersión de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El trabajo de Juan era preparar al pueblo para Cristo y su reino. Porque vino a vosotros Juan, sigue diciendo el Señor, en camino de justicia y no le creísteis. Juan practicó la misma justicia que la ley demandaba, aquella de la cual los fariseos se jactaban sin practicarla. Sin embargo, lo habían rechazado. No podían descubrir en él la más pequeña desviación de la ley, pero aún así rechazaron su mensaje. No podían dejar de ver el significado de lo que Jesús decía. Y sigue diciendo Jesús,
Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Lucas 3, 12, 7, 29 y 30. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Juan 1, 19 al 25 nos enseña que los líderes de los judíos investigaron el ministerio de Juan, y Lucas 7:30 dice que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo sumergidos por Juan. Cuando vieron la conversión de los publicanos y rameras, les convenía arrepentirse, es decir, sentir dolor y tristeza por sus pecados y humillarse delante de Dios y creer en Cristo, pero no lo hicieron. Jesús les dijo a los fariseos y escribas que eran hombres que confiaban en sus propias obras y religión, que los publicanos y rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Esto fue un insulto muy grande para ellos. Estos se hacían llamar hijos de Abraham y alardeaban de sus ayunos, limosnas y oraciones, pero solo era un acto externo, ya que por dentro sus corazones eran malos. No les interesaba la misericordia, amor y justicia. Decían conocer la ley de Dios, pero no la obedecían. Al contrario, los publicanos y las rameras eran considerados los peores pecadores de todos, pero al escuchar la palabra de Dios y su invitación a arrepentirse de sus pecados, estos acudieron a los brazos del Salvador. ¿Con cuál grupo nos identificamos? ¿Con aquellos que dicen ser buenos pero no lo obedecen, o con aquellos que saben que viven en pecado pero al escuchar la palabra de Dios obedecen y se arrepienten? Estos últimos alcanzan la salvación de sus almas. Lo que Dios desea de nosotros es que seamos obedientes a su llamado, que nos arrepintamos de nuestros pecados y vivamos de acuerdo a su palabra. Dice Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mi querido amigo y hermano que me escucha, es importante que nosotros aprendamos a diferenciar y que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que estemos dispuestos a obedecerle, que si estamos en pecado, pues que nos arrepintamos y que pidamos perdón. Es importante que estemos bien con nuestro Señor. Así que no se le olvide que los domingos estamos reunidos en el local de la Iglesia de Cristo, que está ubicado diagonal al Liceo Manuel Benavides en Heredia, y ahí cerquita del hospital, donde pasa la avenida 16 y termina la calle 16, ahí en la pura esquina. Estamos a las 9 de la mañana y quisiéramos que, si usted tiene gusto y pudiera, pues que nos visite y adoramos juntos al Señor, glorificamos su santo nombre, compartimos un ratito, nos tomamos un cafecito y vamos a poder darnos un abrazo fraternal. Que el Señor nos siga bendiciendo siempre.